Vamos a ver entonces un texto de Freud de 1911 que se llama Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico. En este texto, Freud nos presenta los dos principios con los que, se maneja él y con los que piensa que se regula el aparato psíquico. Son dos principios ordenadores del psiquismo para él, que son el principio de placer y el principio de realidad. Entonces vamos a ver con qué tiene que ver cada uno de estos dos principios, ¿sí? Ahí estoy admitiendo más gente. Bien. Yo los invito a que lean el texto, está en el tomo 12, ¿sí? De Amor Rortu. Y es muy interesante porque Freud va tomando, empieza hablando de la neurosis, ¿no? Él dice cómo el neurótico se extraña de la realidad efectiva, porque en esa realidad encuentra muchos elementos insoportables para él. Esto tiene relación con algo que yo les mencioné clases atrás, con respecto a por ejemplo, por qué se produce el esfuerzo de desalojo, es decir, la represión en la histeria, en la neurosis obsesiva, por qué se produce, digamos, este desplazar, ¿no? En primer lugar, divorciar a la representación de su monto de afecto y desplazar el monto de afecto hacia otra representación. Bueno, porque en esa otra representación a la que se desplaza ese monto, a través de un falso enlace, esa otra representación no es una representación intolerable, inconciliable. Es una representación, por así decir, inocente. Hasta por ahí nomás, porque después vamos a ver que no es cualquiera tampoco. Vamos a decir, no es la que está afectada directamente en la inconsciabilidad, pero guarda cierto lazo asociativo con aquello que fue reprimido. ¿Por qué? Porque justamente lo que se opera es el disfraz, ¿no? Entonces, uno puede decir, en esa pierna que se paraliza, el caso, por ejemplo, los historiales de Freud, Isabel, en la pierna que se paraliza, uno puede decir, ¿qué relación guarda con la moción inconciliable? Bueno, la relación era justamente dada por los puentes lingüísticos, no quiero dar un paso más, ¿no? Era el decir de ella. Entonces, lo que Freud nos dice acá es que el neurótico, cuando algo de la realidad efectiva se le torna insoportable, lo que hace es extrañarse de ese segmento, de ese fragmento de realidad efectiva, ¿no? Por supuesto que, acá lo dice Freud, el tipo más extremo de extrañamiento de la realidad efectiva nos lo ofrecen las psicosis alucinatorias. En el mismo texto al que les estoy haciendo referencia, que es el texto de las neuropsicosis de defensa, en 1893, en ese texto Freud da un ejemplo de una paciente que ella esperaba a su amado, ¿no? Ella esperaba al amado
Y bueno, llega el último tren y el amado no viene, entonces ella se tiene que confrontar con la idea de que este amado no la ama tanto, de que no es correspondida. Entonces, ella lo que hace es, claro, como ese no ser correspondida en el amor, para ella le resultaba harto intolerable, lo que hace justamente es extrañarse de ese segmento de la realidad, pero no es que se extraña al modo de la neurosis, ¿no? Reprimiendo ese tramo de la realidad, sino que, como dice Freud, en la psicosis no es que se produce ese divorcio entre la representación y su monto de afecto concomitante, sino que la representación con el monto de afecto, ese combo, vamos a decir, expulsado, es quitado fuera del campo de las representaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo que decir que se extraña de la realidad objetiva, porque cuando expulsa, así vamos a decir, sin disimulo, porque la represión en realidad es una forma, por eso Freud habla de formación de compromiso, porque el síntoma viene en lugar de lo reprimido, como formación de compromiso. Ahora, cuando expulsa todo, representación y monto de afecto, el costo es el costo de la realidad, el costo del criterio de realidad, porque esta mujer ahora directamente empieza a escuchar la voz del amado, entonces se pone su vestido de noche y baja y camina del brazo supuestamente con el amado, y estaba en una franca alucinación. Era una confusión alucinatoria. En este idilio, la mujer persistió 2 meses, vamos a decir, viviendo en este extrañamiento de la realidad, por fuera de la realidad completamente, ¿no? O sea, si bien tanto en neurosis como en psicosis hay un extrañamiento de la realidad, en la neurosis el extrañamiento es puntualmente sobre vamos a decir, ese representante, ¿no? Que se reprime, que vuelve, como la formación de compromiso hace que aparezca un síntoma porque hay un retorno de lo reprimido. Y ese retorno de lo reprimido, por ejemplo, tiene la forma de una parálisis, ¿sí? O de una anestesia o de lo que sea. Cualquier síntoma conversivo o cualquier síntoma obsesivo también, porque el síntoma obsesivo también es una formación de compromiso, un retorno de lo reprimido, retorna como idea obsesiva, retorna más tarde como compulsión. Pero cuando se expulsa todo, ¿sí? Por fuera del campo de las representaciones, el retorno de eso no es un retorno de lo reprimido, es un retorno que aparece bajo la forma de una percepción que es una alucinación, vamos a decir, una pseudo percepción, ¿no? Entonces esta señora andaba del brazo con el amante durante 2 meses, feliz en su idilio, pero estaba alucinada. Entonces, lo que Freud nos dice acá, al comienzo, en la primera página del texto, dice: el tipo más extremo de este extrañamiento de la realidad objetiva nos lo muestran ciertos casos de psicosis alucinatorias en los que debe ser desmentido el acontecimiento que provocó la insanía, ¿eh?
acá justamente fíjense que con su alucinación desmiente el hecho de que el tipo no fue y que el tipo no la quiere. Exactamente eso desmiente, ¿no? Ahora, dice Freud, dice, eso es justamente lo mismo que hace el neurótico, con una parcela de la realidad objetiva. ¿Sí? Ahí hay una parcela de la realidad objetiva, no es todo. Por eso no tiene el costo de el estar por fuera de la realidad. Uno puede tener una neurosis obsesiva, incluso de las más floridas, pero el paciente se da cuenta que eso es un síntoma, el paciente se da cuenta que no, esto es absurdo. El propio paciente nos cuenta la absurdidad de su fenómeno, ¿no? Como esa paciente de Freud que si leía en el periódico que había un monedero falso, ella pensaba que ella había sido la que cometió el delito. O si leía que había habido un crimen, que mataron a alguien, ella pensaba que fue ella la que asesinó. Y ella misma decía, no, imposible, yo no fui. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué cosa más loca? Porque hay una conciencia, una conciencia de la absurdidad y de la enfermedad que ella tiene. En ese punto está, vamos a decir, en el campo de la realidad, ¿no? Julia, Sí, discúlpame, ahí es donde diferenciamos esto que siempre se habla con respecto a la psicosis de la certeza, ¿no? De claro. que no hay posibilidad de duda o de cuestionar eso, sino que aparece como una certeza. Exactamente, porque el neurótico duda todo el tiempo. Mm, En la psicosis lo que aparece es la certeza porque efectivamente esta persona veía al amado y lo escuchaba y hablaba con él. O ujú, sea, cualquiera que le dijera a esta chica, no, mira, tu amado no está, ¿de qué me estás hablando si estoy hablando con él? O sea, ahí hay certeza porque ella lo ve. La alucinación, claro. cuando alucinan, lo ven, no es que no lo ve. Entonces, uno no puede, por eso es irreductible y por eso hay certeza. Porque por mucho que vos trataras de convencerla que ahí no hay nada, a ver, ella lo está viendo. Y lo está viendo por un fenómeno que se produce a nivel del aparato psíquico, que es que se inviste el polo perceptivo. Queda investido el polo perceptivo, con todo eso que vimos la vez pasada de las huellas némicas, cuando les mostré el esquema del peine, el esquema de la carta 52, ¿no? Como que esa dirección progrediente que tiene digamos, el recorrido de la energía psíquica, eh, en determinados casos, eso se invierte, vamos a decir. Y cuando queda investido el polo perceptivo, bueno, se produce, bueno, por un lado el sueño, las imágenes del soñar y las alucinaciones. Entonces uno no puede incidir sobre eso, es irreductible, ¿no? Eh, a lo sumo se pueden producir algunas veces algo que, por ejemplo, yo recuerdo el caso de una nena que ya alucinaba una mano ensangrentada, ¿no? No sé si ya se los conté el caso, pero por lo menos se los cuento brevemente. Ya alucinaba una mano, ella con todo cortada, entonces ella veía las venitas, todo. Entonces de repente se queda mirando así para abajo al piso, aterrorizada, aterrorizada. Entonces eh, me preguntó, ¿vos la ves? ¿Vos la estás viendo, la mano? Eh, entonces yo le dije, no, no la veo, pero yo te creo que la ves.
le contesto yo. Y me dice, sí, yo la estoy viendo, me dice. Entonces, lo que tengo es una alucinación. Que fue súper interesante, porque esto, lo que pasa que ella lo repitió como loro, en realidad, porque alguien le había dicho que ella preguntara, alguien de su entorno le dijo, vos preguntás siempre a los que están con vos a ver si la ven o no la ven, la mano, porque siempre alucinaba esta mano. Eh, entonces, y bueno, ella ahora podía saber que se trataba de una alucinación, pero mucho no ayudaba porque ella la seguía viendo aterrorizada. O sea, estaba como quizás un poco más advertida, una joven, era una chica de 18 años. Em, pero quiero decir, por mucho que, qué sé yo, pongámosle que uno dice, bueno, a ver, le muestro que no está y yo voy y toco ahí donde supuestamente está la mano, o no, no hay manera, porque justamente es irreductible, es incontrastable, vamos a decir. Em, es un mecanismo radical, ¿no es cierto? Ahí opera un mecanismo psíquico que es radical. Bueno, entonces Freud, con esto hace la introducción, ¿no? Entonces, lo que nos va a hablar es empieza hablando del principio de placer. Acá hay gente que se está queriendo unir. Un minuto. Admitir todo. Bien. Y lo que nos dice es que nos va a hablar de dos procesos. Dos procesos. El proceso psíquico primario y el proceso psíquico secundario. ¿Sí? El más antiguo es el proceso primario. Es el más antiguo. Es, vamos a decir, ¿vieron cuando hablamos de los procesos del inconsciente? Condensación, desplazamiento. Esos son mecanismos del proceso primario, ¿sí? El proceso secundario tiene que ver más con nuestro yo consciente o preconsciente, con la conciencia. Voy a compartir pantalla, sí, vamos por ¿cómo se llama? El PowerPoint, acá. Compartir pantalla. Ahí. Bien. Ahí se ve, ¿no? Bueno. Ustedes saben que en este texto lo que Freud va a trabajar es precisamente el relevo del principio de placer por el principio de realidad, ¿no? En un momento determinado, el principio de realidad gana importancia y va relevando al principio de placer. El título de la clase de hoy es cuando el principio de realidad no releva al principio de placer. ¿Mm? Bueno, el texto que vamos a trabajar es este que les mencioné, formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico. Acá tienen los dos principios, el principio de placer y el principio de realidad. Y lo que Freud acá nos va a decir en la página 224 es que el principio de placer es el principio que domina los procesos psíquicos primarios, regula los procesos primarios. El principio de realidad va a dominar los procesos secundarios.
Proceso secundario tiene que ver con el pensar, con el pensar reproductor, como dice Freud. Bueno, entonces, yo voy a tomar un poquito otra vez acá el esquema de la carta 52. Porque acá Freud, él no lo está tomando acá la carta 52, pero Freud en este texto, ¿saben de qué va a hablar? Va a hacer una alusión al desengaño. ¿Se acuerdan que cuando vimos el proyecto, vimos la vivencia de satisfacción y vimos que quedaba de la vivencia de satisfacción, restaba un saldo, ¿no? Que era el deseo. Es decir, si se produjo la vivencia de satisfacción, si todo salió bien, queda el deseo, ¿sí? La atracción desiderativa primaria. Entonces, el niño calma su necesidad alimentaria, pero aparte se produce ese plus que hace que no solo se satisfizo la necesidad alimentaria, sino que aparte aparece el componente de libidinización del niño ahí. Aparece el otro, aparece el lenguaje. Es como dice Freud en el proyecto, es un todo, no es una cosa sola, no es la alimentación y nada más. Y bueno, de ese todo resta algo, resta el deseo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando el niño vuelva a tener hambre, automáticamente se va a activar el recuerdo de esa satisfacción y ese deseo va a hacer el deseo de volver a encontrarse con lo igual. Y dice Freud, busca una identidad de percepción. Y en ese intento de volver a reencontrarse con lo idéntico, se encuentra con algo que no es lo idéntico, es lo que se llama lo análogo, otro objeto. Otro objeto y así vamos el camino a toda una vida deseante, ¿no? Ahora lo interesante es que la primer vía, vamos a decir, vuelvo para atrás, la primer vía que se afecta, ¿sí? ¿Cuándo vuelve a surgir el hambre? Es esta, la de los procesos primarios. Porque es por el principio de placer, que es esa búsqueda de ganancia de placer, que empiezan a investirse los recuerdos, las huellas anémicas de aquellas percepciones placenteras. En el aparato psíquico, acuérdense que cada vez que se produce un aumento de tensión, el aparato lo vive como displacer. Cada vez que baja la cantidad, el aparato lo vive como placer. Precisamente en la vivencia de satisfacción existieron las dos digamos, condiciones. La primera fue el estado de aumento de tensión, sumo displacer porque el niño estaba con hambre, con eso que Freud llama el apremio de la vida, ¿no? Esa necesidad, esa tensión endógena que hace que digamos, en el aparato psíquico se experimente dolor, porque cuando el displacer, vamos a decir, toma una magnitud demasiado elevada, es dolor para el psiquismo. Entonces, bueno, ahí habíamos visto, el niño grita, acude un otro, soluciona, remedia ese estado de indefensión. Entonces se produce un alivio. Entonces, cuando se produce el alivio, justamente, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las células? En el proceso habíamos hablado de las pasaderas,
las impasaderas y las células percepción. Bueno, cuando se produce el alivio, las células percepción entienden que ahí se produjo un placer. Las células percepción no saben de cantidades, lo único que saben es sensación de placer o sensación de displacer. Esa es la lectura global de este tipo de sistema percepción. Que es interesante pensar, no para tenerlo como, digamos, la efectividad de lo que pasa en las neuronas, ¿no? Pero sí para pensar que el aparato psíquico se queda con un resumen de lo que pasó. El resumen es que ahí hubo un gran displacer, ¿no? Para el psiquismo. Nosotros después a posteriori decimos, porque hubo una suba de excitación o de tensión. Pero el aparato lo que sabe es eso, un gran displacer y un alivio. Cuando se produce el alivio de la tensión, en vez de displacer, siente un gran placer. Como el principio regulador en estos procesos primarios es el principio de placer, tiende a querer reproducir esa vivencia de placer. Entonces, ¿cómo lo hace? El proceso primario es el proceso que condensa, desplaza, ¿sí? Y lo hace con la alucinación. Es decir, cuando en la vivencia de satisfacción nosotros vimos que la primera respuesta que seguía las vías del principio de placer era alucinar el pecho, y ahí teníamos al niño succionando en el vacío, o esos bebés que dan la sensación de que están por ahí mirando a un vacío y riéndose con una, vamos a decir, con una actitud así, beatífica, ¿no? Entonces, uno puede suponer que ahí lo que está pasando es la alucinación de esa vivencia de satisfacción. Lo que pasa es que ahí, vamos a decir, el apremio de la vida sigue estando, porque suponiendo que el pibe tiene hambre, el hambre sigue. Entonces se produce el desengaño. Y fíjense cómo Freud acá retoma esto que les estoy diciendo, en la página 224. Bueno, va a hablar de los procesos más antiguos. Los más antiguos son los procesos primarios, relictos de una fase del desarrollo en que ellos eran la única clase de procesos anímicos. Vamos a pensar que en esta fase del desarrollo tan primerísima, ¿sí? El único tipo de proceso anímico que existía era este, el primario. Era este que alucinaba el pecho, ¿sí? Conforme el principio de placer. La tendencia principal a que estos procesos primarios obedecen se define como el principio de placer-displacer, o más brevemente el principio de placer. Estos procesos aspiran a ganar placer. Y de los actos que pueden suscitar displacer, la actividad psíquica se retira. Acá tenemos, vamos a decir, la fórmula de la defensa. La fórmula de defensa es eso, me retiro de todo aquello que me pueda ocasionar displacer. La actividad psíquica se retira. Entre paréntesis pone Freud, represión. Nuestros sueños nocturnos, nuestra tendencia de vigilia a esquivar impresiones penosas, son restos del imperio de este principio y pruebas de su jurisdicción. ¿Sí? O sea, toda vez que soñamos, toda vez que nos las ingeniamos para evadir cualquier tipo de impresión penosa, tiene que ver con que lo que está ahí regulando es el principio de placer.
Bien. Y acá Freud dice que va a retomar parte de lo que formula en interpretación de los sueños, ¿no? Vean como, en realidad, no solo se basa en interpretación de los sueños, en interpretación de los sueños, él retoma lo que había planteado en el proyecto. Pero él acá, en realidad, se está basando en las dos. Lo que pasa que cuando él en interpretación de los sueños habla del principio de placer, cosa que no hace en el proyecto. ¿Sí? Pero básicamente lo que está describiendo es la vivencia de satisfacción acá. Y ustedes saben que la vivencia de satisfacción nace con el texto del proyecto. Entonces, bueno, dice así. Dice, el estado de reposo psíquico fue perturbado inicialmente por las imperiosas exigencias de las necesidades internas. En ese caso, lo pensado, lo deseado, fue puesto de manera simplemente alucinatoria, como todavía hoy nos acontece todas las noches con nuestros pensamientos oníricos. ¿Sí? Freud siempre hace como una correlación muy estrecha entre la satisfacción alucinatoria y el sueño. Acá se está refiriendo al aumento de tensión propio del estado de urgencia al deseo, lo que habla en el proyecto como urgencia de la vida, o lo nombra ananke, que es una expresión griega que significa eso, ¿no? Es el apremio de la vida, también lo llama Freud. El hambre. Cuando sobreviene el hambre, él toma en el proyecto el prototipo de apremio de la vida que él toma sí, como ejemplo, es el hambre. Entonces, dice así, ¿no? Lo pensado, esto deseado, ese objeto deseado, fue puesto de manera simplemente alucinatoria. El niño alucina ese pecho. Y después, fíjense cómo dice, solo la ausencia de la satisfacción esperada, el desengaño, ¿sí? Trajo por consecuencia que se abandone este intento de satisfacción por la vía alucinatoria. En lugar de él, el aparato psíquico debió resolverse a representar las constelaciones reales del mundo exterior y a procurar una alteración real. ¿Sí? Ya no contentarse con simplemente quedarse en el limbo alucinando al pecho que satisface, sino ahora ese pecho tenía que empezar a coincidir con lo que en el mundo exterior real aparecía, en lo que es el campo de la percepción como tal. Así se introdujo un nuevo principio en la actividad psíquica. Ya no solo se representó lo que era agradable, sino lo que era real, aunque fuese desagradable. Bien. Bueno, acá hay un pie de página. Hay dos pies de páginas que me parecen dos perlitas, porque realmente son como para detenerse en ellos, ¿no? Por un lado, el pie de página número 7, que se está refiriendo a los pensamientos oníricos, a nuestra vida de sueño, vamos a decir. Fíjense cómo dice. Dice, el estado del dormir puede proporcionarnos el retrato de la vida anímica antes del reconocimiento de la realidad objetiva.
porque aquel tiene como premisa la deliberada desmentida de esta, el deseo de dormir. Es decir, cuando nosotros nos vamos a dormir, más vale que nos empecemos a deshacer de la realidad efectiva. Porque si seguimos absolutamente enganchados en las cuestiones digamos, de la realidad efectiva, en el día a día, en lo que pasó esa tarde, esa noche, ese día, en los problemas o en lo que sea de la vida real, si nosotros vamos a decir, nos colgamos pensando en eso, no dormimos. Es necesario de alguna manera apartarse de esa realidad, ¿no? Pero a mí lo que me encanta de esto ya lo vamos a retomar cuando veamos todo el tema de la libido, porque vamos a ver lo mismo, pero desde el punto de vista del comportamiento de la libido. Porque efectivamente lo que ocurre cuando uno tiene que ir a dormir es tener la posibilidad de retirar las catexias libidinales del mundo de los objetos y reconducirlas al yo, para poder conciliar el sueño. Pasa que Freud, por el momento, hasta 1911, por el momento no lo va a plantear así si bien va a hablar de algo de esto, pero no lo va a plantear sino hasta 1914, o sea, faltan 3 años. Así que ya esto lo vamos a ver en las próximas clases. Pero a mí lo que más me gusta de esto es imaginar, ¿no? Esto que Freud dice, ¿no? Es como imaginar un retrato de lo que fue la vida anímica antes del reconocimiento de la realidad objetiva, ¿no? Y eso lo da el estado de dormir. ¿Por qué? Porque acá está aludiendo Freud a que en el estado de dormir lo único que aparece son los procesos psíquicos primarios. Y en aquel estado primerísimo, antes de que en el sujeto se instituya algo de la realidad efectiva, también era la única forma de proceso, era el proceso primario. No existía otra forma de proceso psíquico, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta de esta frase es que, de alguna manera, cuando dormimos, nos reencontramos con aquel proceso primario que fue el único en un momento dado, ¿no? Bueno, y el otro pie de página que les mencionaba recién era el 8. Este es el que les dije, el dormir es el 7. Y otro que me interesa mucho es el pie de página número 8. Ustedes saben que acá, en este pie de página, es una de las pocas veces que Freud menciona la palabra autismo, autista, mejor dicho. No va a hablar de autismo, porque ya les conté en las primeras clases que el autismo como entidad nosográfica en la época de Freud no existía. Pero en este momento, para esta fecha más o menos, 1911, Bleuler, él hablaba, ¿se acuerdan que esto yo lo dije en la primera clase? Bleuler hablaba del estado autista en las esquizofrenias, ¿no? Cuando en una esquizofrenia aparecía esta fase autista, una fase en la que el paciente se retiraba por completo del mundo real, se retiraba del lazo con los otros, ¿no? Y solamente
cumplía con esas funciones básicas como alimentarse, por ejemplo. Bleuler lo llamaba fase autista. Y Freud acá retoma algo de esto. Yo se los voy a leer. Dice así, en el pie de página 8. Intentaré completar con algunas puntualizaciones la esquemática exposición del texto. Con razón se objetará que una organización así, esclava del principio de placer, y que descuida la realidad objetiva del mundo exterior, no podría mantenerse con vida ni por un instante. De suerte que ni siquiera habría podido generarse. Sin embargo, el uso de una ficción de esta índole se justifica por la observación de que el lactante, con tal que le agreguemos el cuidado materno, realiza casi ese sistema psíquico. Es probable que alucine el cumplimiento de sus necesidades interiores. Denuncia su displacer a raíz de un acrecentamiento de estímulo y una falta de satisfacción mediante la descarga motriz del berreo y pataleo, y tras eso vivencia la satisfacción alucinada. Más tarde el niño aprende a usar estas exteriorizaciones de descarga como medio de expresión deliberada. Es decir, acá lo que nos está diciendo Freud es que si esto sale todo bien, ese niño fue escuchado por un otro, el otro acude, el otro viene decodifica con su lengua, decodifica ese grito del niño, ese grito como descarga motriz. Y entonces ese grito que antes era una descarga motriz, ahora deja de ser eso tan primario. La descarga motriz es primaria, es una descarga motriz. Acuérdense que Freud hablaba de los dispositivos biológicos primarios. Me defiendo de los estímulos a través de dispositivos primarios. Estos dispositivos biológicos, que yo se los hacía un poco asociar con los reflejos, estos dispositivos biológicos sirven al propósito de descarga, pero son primarios. Pero si hay un otro que acude, y si entre ese niño y el otro se produjo eso que Freud en el proyecto llama la Verständigung, una comunicación, si eso ocurre, eso que fue una descarga motora primaria, como puede ser el grito, se convierte en un llamado. Entonces el niño aprende que con esa manera de llorar, el otro acude, pero eso ya es un llamado. Ahí ya hay un cambio. Esto ya no es una descarga primaria. Acá se podría decir que es el principio de una acción con arreglo a fines. El principio, el origen. Porque el niño está de alguna manera transformando. En el interior del niño se produjo esa transformación en la que se transforma ese grito, reflejo primario, biológico, como puede, qué sé yo, piar un pajarito cuando están, pía que te pían, llamando a la mamá. Lo mismo, eso es biológico. Pero en el niño, al haber habido ese contacto estrecho, ese entendimiento con el otro materno, en el niño se produce entonces la posibilidad de transformar ese grito en un llamado. ¿Sí? Vean como lo dice acá otra vez Freud, se los vuelvo a leer. Más tarde el niño aprende a usar estas exteriorizaciones de descarga como medio de expresión deliberada. El niño se está expresando. Y la verdad es que no cabe duda de que un individuo, un adulto experimentado, sabe distinguir cuando el niño llora por hambre o porque le duele algo o porque quiere mimo.
vamos a decir, una madre o padre atentos, saben cuando, digamos, qué vehiculiza ese llanto, ¿no? Bien. Y puesto que el cuidado que se brinda al lactante es el modelo de la posterior providencia ejercida sobre el niño, el imperio del principio de placer solo llega a su término en verdad con el pleno deshacimiento respecto de los progenitores. Esto es muy importante, esto lo vamos a retomar en muchos de los textos que siguen. Vamos a ver las conferencias 2021, ustedes van a ver cómo el principio de placer no se abandona, sino más. No se abandona porque uno tiene una dependencia respecto de los progenitores, y es una dependencia que dura hasta el deshacimiento de la autoridad parental, vamos a decir, en el ingreso a la adultez, ¿no? Y acá miren el ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo de sistema psíquico separado de los estímulos del mundo exterior y que puede satisfacer aún sus necesidades de nutrición de manera autista, para emplear un término de Bleuler, nos lo proporciona el pichón encerrado dentro de la cáscara del huevo, con su acopio de alimento, al cual el cuidado materno se limita a aportarle calor, ¿no? Me parece interesante que Freud, que no va a hablar de autismo, ¿no? Sin embargo, para hablar de esta desconexión con el mundo real, se va a referir a este término que había sido acuñado por Bleuler, ¿sí? Y lo toma para hablar del pichón adentro del huevo, ¿no? Separado del mundo exterior, como con esa, vamos a decir, como con esa capa protectora que lo aísla del mundo exterior, algo así como este dibujo. Ustedes saben que este logo es el dibujo que me hizo mi hijo para la tapa del libro. Entonces yo lo tengo en todas las diapositivas, pero bueno, yo le pedí que me dibuje algo sobre el autismo, no sé, lo que a él se le ocurriera. Y bueno, y él, hace muchos años de esto, él me hizo este niño muy ensimismado, jugando, encerrado en una burbuja, ¿no? Eh, Podría uno pensar algo así, ¿no? Como un aislamiento, como esa protección, ¿no? Frances Tastin también, ella va a hablar de una coraza protectora, ¿no es cierto? Muchos autores que hablan sobre autismo están, digamos, piensan en esa barrera protectora respecto de la realidad, del mundo exterior, ¿no? Eh, Así que, bueno, me parece interesante que Freud haya puesto el tema de esta expresión, ¿no? Autista, ¿no? Eh, y compararla con el pichón adentro del huevo. Eh, Fíjense cómo dice Freud más adelante. No lo consideraré enmienda, sino solo ampliación del esquema aquí examinado, que se exija para el sistema que vive según el principio de placer unos dispositivos por medio de los cuales se pueda sustraer de los estímulos de la realidad, ¿sí? Podríamos decir, en este dibujo, el dispositivo que el niño usa para sustraerse de la realidad es esa burbuja, ¿no? Estos dispositivos son solo el correlato de la represión,
que trata los estímulos de displacer internos como si fueran externos y por tanto los echa al mundo exterior. Es decir, cuando el niño se protege de la realidad, pero ya no con una represión, digamos, me corrijo, no voy a hablar del niño, voy a hablar del sujeto. Porque el ejemplo de la paciente esta de Freud que caminaba alucinando al amante, podríamos decir, ella hizo algo, se desentendió de la realidad. Y el dispositivo no fue la represión. Entonces, él lo que dice Freud acá, que son estos dispositivos, son el correlato de la represión. Lo que en la neurosis sería una represión, acá se trata de otra cosa, se trata de tratar a esos estímulos internos como si fuesen externos y echarlos al mundo exterior. Desembarazarse de los estímulos. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, esto Freud lo trabajó en el proyecto, lo vamos a volver a trabajar cuando veamos el texto Pulsiones y Destinos de Pulsión, pero lo voy a decir un poquitito ahora acá, como para retomar esta idea. Y con los dispositivos biológicos, nosotros somos capaces de defendernos de los estímulos externos. Pero con los dispositivos biológicos no alcanzamos a defendernos de los estímulos internos, de los que nacen en el propio interior corporal. Para defendernos de los internos necesitamos otro tipo de herramienta, otro tipo de recurso. El otro, la acción del otro. El otro tiene que venir en nuestro auxilio. Una vez que el otro vino a nuestro auxilio, una vez que eso ocurrió, el sujeto puede empezar a fabricar sus propios recursos para responder al estímulo interno. Entonces, el problema que acá Freud está denunciando es que si yo vuelvo a leer el párrafo, miren, que para el sistema que vive según el principio de placer se exijan unos dispositivos por medio de los cuales se pueda sustraer de los estímulos de la realidad. Vamos a decir, el principio de placer requiere que si esto no me da placer, pues me alejo, me aparto, no existe, como sea. Ahora, esto puede ser, como acá dice Freud, estos dispositivos son el correlato de la represión, ¿no? La represión también trata de esos estímulos inconciliables. Hay un esfuerzo de desalojo, ¿no? Un corrimiento de esos estímulos, de esos, vamos a decir, representantes inconciliables. ¿Por qué? Porque provocan displacer. Por eso me los quiero sacar de encima, ¿no? Pero acá está yendo como un pasito más allá. Acá nos está hablando de otros dispositivos más radicales que son correlato de la represión, pero no son represión, en los que se trata los estímulos de displacer endógenos como si fuesen externos, como si fuesen externos, y entonces, como son externos, los echo al mundo exterior. Y me defiendo con mecanismos del mundo que se utilizan para defenderse del estímulo exterior. Que acuérdense, si nos guiamos por el proyecto, los mecanismos son estos dispositivos biológicos que servían al apartamiento y a la función de descarga. Y para contar.
ahí no podemos hablar de ningún tipo de elaboración. Porque si yo estoy huyendo todo el tiempo de estos estímulos o simplemente los estoy descargando, no estoy elaborando nada. Y lo que es interesante es que cuando el principio de realidad empieza a cobrar vigencia y a cobrar importancia, y poco a poco se va produciendo el relevo del principio de placer por el principio de realidad, eh, aparecen los procesos secundarios, el pensar reproductor, la elaboración. La elaboración tiene que ver con eso, poder elaborar esos estímulos endógenos, poder darles un cauce psíquico. La represión es un cauce psíquico respecto de esos estímulos endógenos, porque la represión comporta un mecanismo psíquico. Es un mecanismo de defensa, pero es psíquico. No es una descarga. No es lo mismo. No es lo mismo una descarga, un aleteo, ¿sí? que un mecanismo psíquico de represión. Aparte es un mecanismo psíquico de lo más refinado. Ivana, Walter también había levantado antes la mano, perdón. Ah, no sé Ivana y si. Walter, sí. Sí, no, mientras que te escuchaba, Julia, digo, estamos, bueno, digamos, lo equivalente a lo que es la represión para un neurótico, ¿no? En la psicosis, bueno, vemos estos mecanismos que tienden, no sé si está bien lo que voy a decir, a permanecer en el proceso primario, ¿no? En el principio de placer, con este ejemplo de la paciente de Freud, ¿no? Que de alguna manera se niega a aceptar esa realidad y se arma con esta alucinación una respuesta que para ella le es, no sé, como menos atormentadora o que le permite. Ahora, ¿y qué pasa en el caso del autismo, no? Porque uno puede decir, en el caso de la psicosis, están, bueno, encuentran este recurso, ya sea una alucinación, ya sea, no sé, armar algún delirio, ¿no? Que los estabiliza, es una forma de poder vivir. Y en el autismo, ¿qué pasa, no? Porque por lo que vos decís tiene que ver mucho más, no sé, como eh, con lo, no sé si de llamarlo motriz o con algo del actuar o del hacer, ¿no? Sí, justamente ahora vamos a ver al final de esta diapositiva, yo trato voy una por una todos Ujú. los ítems. Acá Freud va a dar 8 ítems y al final vamos a ver qué es lo que estaría pasando en el autismo. Es una extrapolación que yo hago del texto de Freud. Ya les repito, Freud no habla del autismo, pero de alguna manera tiene que ver con una de las hipótesis que yo eh, trabajé acá. En este caso, sí, efectivamente, creo que es un desembarazarse de los estímulos, un intento de desembarazarse de los estímulos endógenos, tratándolos como si fueran estímulos exteriores. Pero como no lo son, y como los estímulos endógenos, lo que hasta ahora se llama estímulo endógeno, es concepto precursor del concepto de pulsión, y como tal son una fuerza constante. Y como son una fuerza constante, tienen que estar de manera constante intentando desembarazarse del estímulo. Entonces, sí, yo creo que sí, que efectivamente están dentro del principio de placer, pero cuando leamos el texto más allá del principio de placer, vamos a volver sobre esta hipótesis. Yo hoy nada más lo voy a adelantar un poco como para responderte a tu pregunta de acuerdo a lo que yo, digamos, hipoteticé, ¿no? Mm. Eh,
cuando Freud describe el principio de placer, él dice que el principio de placer, sí, efectivamente, tiene el propósito de la ganancia de placer y aparte de evitar el displacer, ¿sí? Pero Freud reconoce una tarea previa del principio de placer. Eso que Freud llama tarea previa es precisamente dominar el estímulo. ¿Por qué? Porque dominar el estímulo es lo que asegura el alejarse del displacer. ¿No es cierto? Entonces, esta tarea previa que tiene que ver con el dominamiento del estímulo endógeno, si yo intento dominarlo a través de mecanismos biológicos, que son los mecanismos que no me alcanzan para dominarlos, mi principio de placer va a estar abocado ya no a la ganancia de placer, sino a estar abocado al intento de dominar todo el tiempo el estímulo. Y ese estímulo va a ser un estímulo perturbador. Entonces uno ahí ya le puede empezar a dar otra lectura a todos los mecanismos que, por ejemplo, muchos niños con autismo utilizan, ¿no? Para desembarazarse de un displacer mayor. Y uno puede verlos afanados en la tarea de, por ejemplo, una descarga motora, por ejemplo, o gritos, incesantes gritos, ¿no? No hace mucho una mamá tuvo un problemón en el edificio donde vivía porque el nene no paraba de gritar en toda la noche. Así gritos desesperados y gritos que no eran llamados, porque la madre acudía, trataba de calmarlo, no había modo, porque ese grito era un intento de deshacerse de algo, pero de manera infructuosa, porque no podía parar, ¿no? O sea, un gran sufrimiento psíquico y un gran trabajo. Porque realmente el niño cuando está en eso, está en un empeño para deshacerse de eso tan perturbador. Esto ya lo vamos a ver mucho más a fondo cuando veamos más allá del principio de placer. Pero viene bien la pregunta en este momento, porque justamente estamos viendo ahora el principio de placer, ¿no? Entonces, bueno. Sabemos que el principio de placer domina el proceso psíquico primario y el principio de realidad, conforme se va afianzando, empiezan a aparecer los procesos secundarios, ¿no? Bueno, yo puse, no sé si contesté un poco tu pregunta porque en realidad me haría falta. Igual ahora, vas a ver que ahora con el resto de las diapos Sí, va muchas gracias, a Julia. aparecer. Walter también iba a preguntar algo, perdón que no te contesté, Walter, a ver. No, no, no pasa nada, María Julia, porque en realidad, digamos, lo voy a dejar para el foro porque quiero releer, a ver si va por la línea de lo que yo pensaba, pero para hacerlo más preciso, me voy a tomar un espacio para releer un texto y después hago la pregunta en todo caso, la vuelco en el foro. ¿No? Bueno, dale, Muchas buenísimo. gracias. No, por favor. Bien, entonces, vamos con el esquema de la carta 52, porque yo quería tomar un poquito, un pequeño repaso. Acá está. Un pequeño repaso de la carta 52, porque acuérdense que lo que nosotros vimos justamente es que en P, dice Freud, es donde se generan las percepciones. Estas percepciones dejan una huella que se asientan acá en el primer estrato, que es PS,
¿sí? Se llaman signo perceptivo, signo de percepción. En PS se da una asociación por simultaneidad. Estas huellas obedecen a una asociación por simultaneidad. Estas huellas que van a aparecer acá, yo las pienso como el asiento de la vivencia de satisfacción. Pero la vivencia de satisfacción como tal tiene que ver con que ya está esta segunda estratificación, esta segunda, vamos a decir, retranscripción, que es la que Freud llama inconsciencia. Porque acá, en inconsciencia, aparece el deseo. Acá aparece la representación cosa. Aparece la huella distanciada, pero derivada de la cosa, de ese objeto perdido por estructura. Acá aparece la huella también insusceptible de conciencia. Esta dice Freud que es por completo insusceptible de conciencia. PS. Inconsciencia es una retranscripción inasequible, dice Freud, a la conciencia. La que sí puede aparecer en la conciencia es la preconsciente, que tiene que ver con la representación palabra. Cuando hablamos de conciencia, acá, si nosotros quisiéramos ubicar el proceso primario, el proceso secundario, lo tendríamos que ubicar a nivel de lo que está pasando como resultado de todo esto funcionando. ¿Sí? Acá tenemos proceso primario. Empieza condensación, desplazamiento, ¿sí? Pero el proceso secundario tiene que ver con nuestro yo consciente, ¿sí? Bueno, tenemos entonces, esto es una esquemita también para ver si se repasa también esto. Proceso primario, decía Freud, son los procesos psíquicos más antiguos, ¿sí? Obedecen al principio de placer, se produce la satisfacción alucinatoria. Pero atenti, porque para que se produzca la satisfacción alucinatoria, primero tuvo que haber habido una vivencia de satisfacción. En esta satisfacción alucinatoria, la actividad psíquica se representa solo lo que da placer y se retira del displacer a través de medios que no tienen en cuenta la realidad. Ejemplo, la paciente esta de Freud, la que se retiró del displacer que le daba el hecho de saber que no era amada y se entregó a la alucinación. No tuvo en cuenta la realidad, precisamente. Bien. Se corresponde, si lo quisiéramos situar digamos, una línea de tiempo, se corresponde a la época de la descarga motora primaria. Vamos a decir, nace allí. No quiere decir que esta descarga motora primaria sea un proceso psíquico, ¿eh? Quiere decir que está en esa época. Esto es para situar un poco la época, ¿no? Como si yo les dijera, bueno, en épocas del proceso primario, bueno, en épocas del proceso primario, cuando solamente existía el proceso primario, el niño descargaba de esta manera, ¿sí? Cuando empieza a aparecer y a ejercer este relevo, el principio de realidad, ¿no? ¿Cuándo aparece? Debido al desengaño. Freud ahí lo dice clarísimo en el proyecto. Él dice, perdón, en interpretación de los sueños también, ¿no? Debido al desengaño, el
ahora el aparato psíquico va a tener un nuevo prerequisito, que es que ese objeto que antes era solamente alucinado, ahora va a tener que coincidir con la percepción real exterior. ¿Sí? Ese objeto, pecho, alucinado, ahora va a tener que coincidir con esa madre que viene caminando por ahí. Entonces, es muy interesante porque entonces el niño empieza a estar atento a ese mundo exterior. Empieza de alguna manera, empieza a catequizar ese mundo exterior, a libidinizar a su vez el mundo exterior. ¿Sí? Y bueno, en la medida en que el niño libidiniza el entorno, el mundo exterior, empieza a interesarse por los objetos del mundo exterior, ¿no? Y ahí, recién ahí, es que el niño tiene la posibilidad de alterar con una acción concreta las coordenadas reales del mundo. Entonces, el niño recién ahí, por ejemplo, en vez de que sea un grito desesperado como el que les conté de este niño, empiece, por ejemplo, a ejercer el llamado, ¿no? No es lo mismo que el niño grite, que solamente pegue un alarido, a que el niño, por ejemplo, llame mamá, aunque sea un llamado desesperado, pero una cosa es llamar y otra cosa es el grito. O que el niño, por ejemplo, directamente se pase a la camita de la mamá, como hacen tantos niños. Quiere decir que ahí el niño, en realidad, se quiere salir con la suya, pero ya ahora procura una alteración efectiva de las coordenadas reales del mundo. Entonces, sale de su cama, camina hasta la habitación de la mamá, va en puntitas de pie para que nadie lo note, ¿no? Empieza a, a hacer lo que se llama acciones con arreglo a fines. Ya no es una descarga motora, primaria, indiferenciada, no patalea, no berrea, no grita. El niño se levanta en puntas de pie y se pasa a la cama de la mamá. ¿Sí? Bien. Proceso primario, acá otra vez, la satisfacción alucinatoria la vamos a poner del lado del proceso primario, porque siguiendo el modelo de principio de placer, alucina ese pecho. Una vez que aparece el desengaño, empieza a tener en cuenta la realidad, o sea, proceso secundario. De la descarga motriz indiferenciada se pasa a una acción con arreglo a fines, y acá tenemos también el proceso del pensar. Y el pensar va a estar constituido desde el representar. Es decir, acá interviene, ya estamos hablando de representaciones. Acá ya interviene, acá ya tenemos que hablar de la lengua. El niño ya está inmerso en ese baño de lenguaje, ¿sí? Ya cuenta con eso. De la atención también Freud nos va a decir algo. Dice, la atención, cuando estábamos en épocas del proceso primario, la atención aguarda la espera de impresiones sensoriales, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen el niño como ustedes lo ven en los lactantes, como están ahí, por ejemplo, en el Moisés, mirando el sonajero que se mueve arriba, ¿no? Y si le sacamos el sonajero de la vista, ya está, no mira más el sonajero, espera otro estímulo, pero cuando ya aparece el principio de realidad y ya rige este proceso de pensar secundario, la atención sale en busca de las impresiones sensoriales. Es activa,
la atención en este caso. Bueno, entonces acá Freud va a dar en el libro, yo no sé cómo estamos con la hora, a ver. Ah, bueno. No, hoy no vamos a terminar porque esto voy a ir, es un texto que me parece que es muy interesante para repasar una por una, porque les cuento, vamos a ver, en primer lugar, estas adaptaciones y vamos a ver más consecuencias. Estas van a ser unas adaptaciones que, vamos a decir, tienen más que ver con la atención, con la memoria, con la acción. Vamos a ver qué pasa a nivel de la fantasía, qué pasa a nivel de las pulsiones yoicas y las pulsiones sexuales. Vamos a ver el correlato entre el yo placer y el yo realidad. ¿Qué pasa a nivel de la educación? ¿Qué pasa a nivel de lo que es el arte? ¿Sí? Y vamos a ver dos líneas de desarrollo. Las dos líneas de desarrollo son precisamente las pulsiones yoicas y las pulsiones sexuales, y lo que vamos a ver es qué pasa cuando se produce una inhibición en una de ellas, o en las dos. Y después todo lo que atañe a los procesos inconscientes, y por último, vamos a ver de cada una de ellas qué pasa en el autismo, ¿sí? Que es un poco lo que te decía Ivana, que íbamos a terminar cerrando con esto para... Por eso, es bastante. Yo, como no tenemos mucho tiempo hoy, lo que vamos a hacer es repasar algunas de estas adaptaciones que me parecen las más importantes. Y la clase que viene voy a retomar todo lo otro. Bueno, paso a la primera. Acá estoy en la página para que se ubiquen con el libro. Estoy en la página 225 del texto, que dice Freud que cuando se establece el principio de realidad, dice Freud que resulta un proceso grávido de consecuencias, ¿sí? Y va repasando una por una las consecuencias. En el primer apartado va a poner todo esto que yo les puse acá. Lo que dice Freud es que claro, como ahora nos vamos a empezar a regir por este principio de realidad, bueno, el aparato psíquico se vio obligado a hacer una serie de adaptaciones. Es decir, no era lo mismo que manejarse de acuerdo al principio de placer, porque ahora había que tener en cuenta las coordenadas reales del mundo. Entonces, esta realidad exterior cobra un interés especial. Empieza el niño a estar atento a lo que viene del mundo exterior, y aparte acá aparece algo que es muy importante, y les digo para pensar el tema del autismo también. Yo alrededor de esto también hice una hipótesis, porque dice Freud que los órganos sensoriales que están dirigidos al mundo exterior van ganando en importancia. Podemos decir, se empiezan como a especializar los órganos sensoriales, ¿sí? Y se especializan en la medida en que hay conciencia ligada a ellos. La conciencia se liga a estos órganos sensoriales. Esto tiene consecuencias en caso de que así no ocurra. Les pongo un ejemplo. Un niño autista, cuando ve que se acerca el perro, se tapa los oídos. El perro se acerca en el más absoluto silencio, pero el niño
ante ese estímulo visual, ¿qué hace? Se tapa los oídos. Como si a nivel de lo sensorio hubiera cierta indiferenciación o confusión, ¿no? Este es por dar un ejemplo, ¿no? Pero, ¿esto qué quiere decir? Que cuando uno percibe, cada vez que percibimos, la conciencia se liga a la percepción. Por eso cuando Freud habla del sistema percepción-conciencia, él dice que siempre, percepción-conciencia es un sistema. De hecho, perdón, esperen que tomo agua. De hecho, él lo escribe, este sistema percepción-conciencia, Freud lo escribe P rayita CC. Esa rayita entre P y CC indica que entre percepción y conciencia hay una relación. ¿Sí? Entonces, por un lado, nosotros tenemos que hay conciencia ligada a los órganos de los sentidos. Una conciencia muy ligada a la percepción. Es una conciencia, por así decir, inmediata. No es una conciencia pensar secundaria. Primero que nada hay una conciencia inmediata, que implica, por ejemplo, que uno va caminando y ve una puerta y no se la traga. Porque la percepción, uno percibe y hace caso de esa percepción. Es una conciencia absolutamente ligada a la percepción. ¿Se entiende? Que es inmediata, que no implica un devenir consciente como podría ser hacerse consciente de tal y cual cosa. Entonces, esta conciencia ligada a los órganos sensoriales posibilita que justamente la especialización del órgano sensorial. Y aparte da la posibilidad de empezar a no solo a capturar las cualidades sensoriales, sino aparte a diferenciarlas. Entonces, que para el niño no dé lo mismo, por ejemplo, entrar al consultorio que cruzar la calle, o que salir de la casa, o que estar en su dormitorio. Empieza a diferenciar eso que percibe. Por ejemplo, cuando... ¿Se acuerdan que yo les conté el caso de ese paciente que un día vino y habíamos cambiado todos los muebles del lugar, y entonces el niño se sacó el busito y ¿qué hizo? Lo colgó donde siempre había estado el perchero, pero ahora resulta que el perchero estaba en la otra punta. Y uno ahí se pregunta, ¿qué percibió? ¿Cómo funcionó ahí su percepción? Uno podría decir, no vio que allí no estaba el perchero. Él ejecutó un acto automático que era sacarse, pum, poner el buzo ahí, tirarlo así encima del perchero. Uno se puede preguntar eso, ¿qué pasó ahí a nivel de lo sensorio? ¿Que no le indicó que ahí no estaba el perchero? Fue corriendo hacia una estufa que hay en la pared, que por suerte es una estufa que no quema, porque es una placa, se hace de cerámica, no, no, o sea, apenas está tibia. Pero en su desesperación, fue derecho a la placa, que corrimos para sacarlo de ahí. Bueno, la cuestión que esas cosas que uno dice, no vio tampoco eso. Pero ese chico en ese mismo momento empezó con un cuadro alucinatorio.
Entonces empezó a gritar, no griten, chicos, no griten. Nadie estaba ni siquiera hablando, porque la verdad que nos quedamos todos medio perplejos ahí con esto que había ocurrido, ¿no? Pero vean que acá aparece una alteración en lo sensorial. Por un lado, parecería que no se ubica, que en ese, como si eso percibido a él no le indicara nada, ¿no? Y por otro lado, bueno, aparece de manera casi concomitante a esto un fenómeno alucinatorio, ¿no? Donde él escuchaba chicos que gritaban, que probablemente eso haya sido en la escuela, probablemente había habido un episodio días atrás donde parece que los chicos gritaban mucho en la escuela y a él lo alteraba muchísimo cualquier grito, ¿no? No podía soportar mucho los gritos, los ruidos estridentes, y había habido no sé qué lío y los chicos habían gritado mucho y eso a él lo había vulnerado muchísimo. Eh, entonces es muy probable que en este momento a él le hubieran venido esos gritos, ¿no? Pero concretamente los estaba escuchando. Bueno, todo esto me parece muy interesante porque, por un lado, Freud acá nos va a mencionar justamente todo lo relacionado a los órganos sensoriales. Fíjense, ¿nadie tiene el libro a mano? Bueno, Sí, lo bueno. tengo, María Julia, si necesitas. Sí, 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 pero porque no, me está costando un poco hablar. Si podés leer la página 225, Sí, ¿se escucha ahí bien? Sí. sí. ¿Sabés desde dónde? ¿Desde uno en primer lugar o al Desde donde aumentar dice, al aumentar la Perfecto. importancia de la realidad exterior. Al aumentar la importancia de la realidad exterior, cobró relieve también la de los órganos sensoriales dirigidos a ese mundo exterior y de la conciencia acoplada a ellos, que, además de las cualidades de placer y displacer, las únicas que le interesaban hasta entonces, aprendió a capturar las cualidades sensoriales. Se instituyó una función particular, la atención, que iría a explorar periódicamente el mundo exterior a fin de que sus datos ya fueran consabidos antes que se instale una necesidad interior inaplazable. Esta actividad sale al paso de las impresiones sensoriales en lugar de aguardar su emergencia. Es probable que simultáneamente se introdujese un sistema de registro que depositaría los resultados de esta actividad periódica de la conciencia, una parte de lo que llamamos memoria. Gracias Ceci, está ahí, hasta ahí. Gracias, porque acá esto es muy importante, ¿sí? Porque tiene que ver, fíjense, con lo que les estaba diciendo algo antes. Se capturan y se diferencian las cualidades sensoriales. La atención ya no es una atención pasiva, sino que ahora la atención va en busca de determinadas impresiones sensoriales. ¿Vieron cuando nos interesa algo? ¿Qué sé yo? Nos queremos comprar, no sé, un, no sé, un ejemplo, un auto. Queremos comprar un auto, entonces empezamos a ver todos los autos de esa marca por la calle, porque ahí nuestra atención sale en busca, es activa, y por ahí ese mismo estímulo hasta ese momento nos pasaba completamente desapercibido, ni sabíamos que existía esa marca.
¿no? Entonces ahí somos activos en la exploración del mundo exterior. Imagínense esto en los inicios de la vida, ¿no? Y uno lo ve en los bebitos cuando empiezan, que uno dice, ah, mirá qué pillito, cómo ahora está pispireta, está activo, ya mira, ya atiende. Ahí está, ya es la hora. Atiende, ¿no? Está pillo, bueno. Entonces, eso es que el niño ya atiende a esa realidad y la incorpora. Es maravilloso ver cómo un niño pasa de la pasividad absoluta a entramar su psiquis en este mundo social compartido, en esta realidad compartida. Es maravilloso. Uno está habituado a que pasa así, pero cuando nos encontramos con los casos en que esto no ocurre, o ocurre con grandes y graves fallos, realmente es maravilloso, es asombroso cuando el niño mira y sonríe, ¿no? Entonces, cuando es activo, cuando atiende, cuando sabe de dónde viene el estímulo, porque al principio el niño no tiene idea. Le saqué el sonajero y desapareció del mundo el sonajero. Pero después el niño empieza a entender que si se fue por allí, lo espera que vuelva por el mismo lugar. Acá tiene tienen todos los textos de Piaget, de conservación de sustancia, conservación de objeto, ¿no? En fin, y acá esto que acabaste de leer, Ceci, que es cuando dice que hay, probablemente, dice Freud, ¿no? Es probable que simultáneamente se introdujese un sistema de registro de toda esa actividad periódica de la conciencia. Ese sistema de registro, si quieren, piénsenlo como en términos de la Carta 52, en términos del esquema del peine, ¿dónde quedan las huellas anémicas? Bien, vamos a dejar hasta el punto F, ¿sí? Hasta donde terminó de leer Ceci. La clase que viene voy a seguir con el fallo imparcial y con todo lo que sigue. La clase que viene entonces vamos a terminar, pero van a ver qué lindo cuando repasemos por educación, por arte, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con el principio de la realidad y vamos a estar todo el tiempo pivoteando entre principio de placer y principio de realidad. Es muy importante entender que cuando, vamos a decir, aparece el principio de realidad, no significa el destronamiento del principio de placer. En absoluto. Muy por el contrario. En realidad, el principio de realidad lo que implica es, me afianzo en la realidad para lograr ese principio de placer. Pero ahora lo voy a hacer teniendo en cuenta las coordenadas reales del mundo. En realidad no se abandona el principio de placer, sino que si efectivamente aparece el principio de realidad, aparece el yo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que se haya abandonado el principio de placer. Y ahora en la clase que viene vamos a ver todos los ejemplos que dan cuenta de que el principio de placer sigue ahí vivito y coleando. Así que, bueno, los dejo. Hoy me voy a tener que tomar algo calentito porque tengo que seguir dando clases y Sí. ya estoy medio como muy difónica y con tos. Pero bueno, nos vemos el viernes que viene y bueno, traten de leer el texto, así también Sí. podemos hacer intercambio. Muchas gracias, Julia. No, Muy por interesante favor. todo. Hasta el viernes. Muchas gracias. Gracias. Un beso grande Chao. y buen fin de. Buen fin de Igual. semana. Chao. Buen fin de.